Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Miramos de nuevo a la actualidad, a las últimas horas, poniendo el foco en lo que ocurre un día más en Oriente Medio con, parece que un acercamiento de posturas entre Israel y Hamás, mediado por Estados Unidos, con China también apoyando la nueva resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU y pendientes además de lo que ocurre en el conflicto en Ucrania, un conflicto que cada vez se expande más, cada vez involucra más actores, con la OTAN preparada después de que misiles rusos sobrevolaran Polonia, con Francia alertando primero sobre posibles atentados terroristas y también el propio Macron diciendo que la célula que atacó en Moscú el pasado viernes ha intentado varias acciones en Francia. Enseguida les contamos todo esto y miramos también a un episodio que tuvo lugar en el día de ayer. 2 cazas rusos interceptaron a bombarderos por parte de Estados Unidos en el mar de Barents. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Israel. Aceptó la propuesta de compromiso estadounidense presentada a las partes durante las conversaciones en Doha para un acuerdo de rehenes con Hamás. Es lo que decía este domingo una alta fuente israelí. Israel incluso acordó duplicar las cifras en algunas categorías a las que ya había respondido positivamente en el marco de París original, según el cual Israel acordó liberar a 400 prisioneros, mientras Hamás exigía entre 800 y 900. Israel, por su parte, está considerando la propuesta de Estados Unidos y está dispuesta a liberar a 700 prisioneros a cambio de la libertad de 40 rehenes en poder de Hamás. Miramos también al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho durante una visita a Jordania este lunes que existe un creciente consenso internacional para decirle a Israel que es necesario un alto el fuego y que un ataque a Rafah causaría un desastre humanitario. Decía Guterres, vamos a surgir un consenso cada vez mayor en la comunidad internacional para decirle a Israel que el alto el fuego es necesario. Y también veo un consenso cada vez mayor. Lo escuché en Estados Unidos, lo escuché en la Unión Europea, sin mencionar, por supuesto, a los musulmanes, a todo el mundo, para decirles claramente a los israelíes que cualquier invasión terrestre de Rafah podría significar un desastre humanitario. Es lo que ha dicho el secretario general de la ONU hace apenas unos minutos en una conferencia de prensa. En la misma línea está hablando China. Ha dicho este lunes que apoyaba un nuevo proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre un alto el fuego inmediato en Gaza, después de que ella y Rusia vetaran un texto anterior por parte de Estados Unidos el pasado viernes. Decía ahora el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, que China apoya este proyecto de resolución y que elogia a Argelia y otros países árabes por su arduo trabajo en este sentido. Después del veto del pasado viernes, China apoya un nuevo proyecto de resolución sobre un alto el fuego inmediato en Gaza. Seguimos mirando a China, pero ahora advertencias por parte del Reino Unido. Del ministro de Energía, Andrew Bowie, ha subrayado este lunes que el ataque a la Comisión Electoral de 2021 que el país vinculó con agentes chinos era preocupante e inquietante. Es lo que está informando en estos momentos Sky News. Este gobierno, dice, se toma increíblemente en serio la seguridad física y cibernética del pueblo británico, razón por la cual hemos reforzado los poderes de nuestros servicios de seguridad e inteligencia. En los últimos años se espera que Londres revele nuevas sanciones contra Pekín, apuntando a personas que se cree que estuvieron involucradas en este ciberataque. El pasado mes de agosto, el regulador electoral británico reveló que había sufrido un ciberataque complejo en agosto de 2021 que podría haber comprometido a millones de votantes. Se dice además que los piratas informáticos también se infiltraron en los sistemas de control y correo electrónico de la Comisión. Sin embargo, el ataque no afectó a las elecciones. Miramos ahora a Corea del Norte, a Kim Jong-un, la hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que ha afirmado que el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, expresó su intención de reunirse con su hermano. En una declaración difundida por la agencia de noticias KCNA, Kim Jong-un dijo que Kishida desea reunirse con el líder norcoreano lo antes posible. Subrayó que las conversaciones inevitablemente no van a producir los resultados que Kishida podría querer en el caso de que insista en sacar a relucir la cuestión de los ciudadanos japoneses secuestrados en Corea del Norte en las últimas décadas. También dijo que si Japón continúa interfiriendo con el ejercicio de sus derechos soberanos, posiblemente refiriéndose a las actividades de prueba de armas del país, las relaciones entre ambos países no van a experimentar un avance positivo. Japón afirma que Corea del Norte secuestró a 17 ciudadanos japoneses en las décadas de 1970 y 1980, mientras que Pyongyang admitió el secuestro de 13 de ellas. Corea del Norte devolvió a 5 secuestrados, afirmando que los 8 restantes habían fallecido.
Miramos ahora a Francia, ha elevado al máximo el nivel de alerta terrorista. El gobierno galo ha adoptado esta medida tras la matanza de Moscú, según anunció el primer ministro Gabriel Attal. Todo esto después de reunirse con altos cargos de seguridad y defensa junto al presidente Emmanuel Macron. En X, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que la decisión que llega meses antes de que París acoja los Juegos Olímpicos se ha tomado precisamente a la luz de la reivindicación del Estado Islámico, del ataque de Moscú y de las amenazas que pesan sobre el país. El sistema de alerta terrorista de Francia tiene 3 niveles y el más alto se activa tras un atentado en Francia o en el extranjero o cuando se considera inminente la amenaza de uno. Permite adoptar medidas de seguridad excepcionales como refuerzo de las patrullas de las Fuerzas Armadas en lugares públicos como estaciones de tren, aeropuertos y lugares religiosos. Precisamente en este sentido miramos al presidente francés. Emmanuel Macron ha dicho este lunes que Rusia fue víctima de un ataque de ISIS y que el grupo detrás de los tiroteos en Moscú también había intentado cometer varios actos en Francia recientemente. En una visita a la Guyana francesa, el propio presidente francés, el propio Macron, ha dicho lo siguiente: este grupo intentó cometer varias acciones en nuestro propio suelo. El gobierno francés, como les contamos, ha elevado este domingo su alerta terrorista a su nivel más alto después del ataque, después de la masacre en Moscú. Miramos ahora a un político francés, a Jordan Bardella. Ha advertido de una guerra directa contra Rusia si Francia, en este caso, miembro de la OTAN, envía tropas a Ucrania. Mientras tanto, Ucrania continúa luchando contra Rusia y el presidente Vladimir Putin lanzó hace poco más de 2 años, comenzó de alguna forma este conflicto. El presidente francés Emmanuel Macron ha estado recibiendo algunas críticas por plantear la opción de enviar tropas a Ucrania para ayudar al país de Europa del Este en su lucha contra Moscú. Pues bien, Bardella, el líder del partido Agrupación Nacional de Francia, criticó los comentarios de Macron en la radio francesa. Decía lo siguiente: las palabras del presidente están causando gran ansiedad y preocupación entre el pueblo francés. Pueden conducir a una guerra directa con Rusia. El político afirmó que el pueblo francés no tiene ningún interés en enfrentarse a Rusia. Advirtió que su país tiene que ser extremadamente cauteloso. Miramos ahora a Rusia. Este domingo interceptó 2 bombarderos estratégicos estadounidenses cuando se acercaban a la frontera del país sobre el mar de Barents. Un comunicado del Ministerio de Defensa ruso afirmó que los equipos de control del país detectaron un grupo de aviones acercándose al espacio aéreo ruso, por lo que envió un avión de combate MiG-31 para identificar los aviones y evitar cualquier violación. En un comunicado apuntan a que la tripulación del caza ruso identificó el objetivo aéreo como un par de bombarderos estratégicos B-1B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Dijo además que los bombarderos estratégicos ajustaron su rumbo de vuelo cuando el avión de combate ruso se acercó a ellos, después de lo cual regresó sano y salvo a su aeródromo de origen. No hubo violación de la frontera estatal de Rusia, según el comunicado, y agrega que las maniobras del avión de combate ruso se llevaron a cabo en estricta conformidad con las reglas internacionales para el uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales y en cumplimiento de las medidas de seguridad. Por su parte, las autoridades estadounidenses aún no se han pronunciado sobre este comunicado. Miramos ahora a Polonia. Ha denunciado que Rusia ha violado el espacio aéreo en la madrugada del pasado domingo con un misil de crucero lanzado contra objetivos en el oeste de Ucrania. Según las Fuerzas Armadas polacas, Moscú lanzó 57 misiles y aviones no tripulados contra Ucrania en la madrugada, incluidos ataques contra Kiev y la región occidental de Leópolis, cerca de la frontera polaca. En concreto, y según han publicado en X, se produjo una violación del espacio aéreo polaco por uno de los misiles de crucero lanzados durante la noche por la aviación de largo alcance de la Federación Rusa. En concreto, en un comunicado dicen que el objetivo penetró el espacio polaco cerca de la localidad de Oserdów y permaneció allí durante unos 39 segundos. Durante todo el vuelo fue observado por sistemas de radar militares. Hay además respuesta por parte de la OTAN. Ha asegurado este lunes que está preparada para proteger y defender a todos los aliados después de que el misil ruso sobrevolara durante unos segundos el espacio aéreo polaco este fin de semana a raíz de uno de los ataques perpetrados por Moscú contra Ucrania. En concreto, según están apuntando fuentes aliadas, la OTAN condena enérgicamente los últimos ataques de Rusia contra civiles, ciudades y pueblos ucranianos, incluidos los cercanos a territorio aliados, lo que indicaban a la agencia EFE fuentes aliadas preguntadas precisamente por este incidente. Recordaron que en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania, la alianza ha reforzado significativamente su postura en el flanco oriental, también con aviones de países aliados para proteger los cielos polacos. Concluían diciendo: seguimos evaluando nuestra postura y permaneceremos preparados para proteger y defender a todos los aliados.
Miramos de nuevo a Rusia. Despierta este lunes tras la jornada de luto oficial de este domingo, después de que decenas de personas fueran asesinadas a tiros con armas automáticas en un concierto de rock en las afueras de Moscú, en el ataque más mortífero dentro de Rusia en 2 décadas. Rusia anunció el sábado la detención de los 4 sospechosos de perpetrar una masacre en una sala de conciertos cerca de Moscú, mientras que el presidente Vladimir Putin prometió localizar y castigar a los autores de este ataque. Al menos 137 personas habrían fallecido y 180 resultaron heridas. El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de este ataque, pero Putin no ha mencionado públicamente al grupo militante islamista en relación con los atacantes, quienes, según dijo, habían estado intentando escapar a Ucrania. Afirmó que algunos en el lado ucraniano habían estado dispuestos a obligar a los pistoleros a cruzar la frontera. Por su parte, Ucrania sigue negando cualquier participación en este ataque. Podemos decir lo siguiente: los 4 implicados, los 4 atacantes que asaltaron a la gente fueron detenidos, trataron de esconderse y se movían hacia Ucrania, y según los datos preliminares en el territorio ucraniano les prepararon las rutas para cruzar la. Mientras tanto, el Kremlin ha asegurado hoy que aún no hay una hipótesis definida sobre la autoría del atentado del pasado viernes contra la sala de conciertos Crocus City Hall, que ha causado al menos, como les decíamos, 137 fallecidos y que fue reivindicado de inmediato por el Estado Islámico. La investigación, dicen, continúa. De momento no se ha hecho pública ninguna hipótesis definida, es lo que apuntaba el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Miramos también a palabras de María Zaharova. El Kremlin ha puesto en duda las afirmaciones de Estados Unidos de que el Estado Islámico fue responsable del ataque terrorista de Moscú del pasado viernes que causó, como os contábamos, 137 heridos. Decía Zaharova: atención, una pregunta para la Casa Blanca. ¿Están seguros de que es ISIS? ¿Podrían pensar de nuevo en eso? Es lo que apuntaba en un artículo para el periódico Komsomolskaya Pravda. Además, Zaharova también dijo que Estados Unidos estaba difundiendo una versión del hombre del saco del Estado Islámico para cubrir sus barrios en Kiev y recordar a los lectores que Washington apoyaba a los combatientes mujahidines que lucharon contra las fuerzas soviéticas en los años 80. Les contamos además nuevos ataques. 5 personas han resultado heridas después de que Moscú atacara a Kiev con misiles hipersónicos. Eso es lo que apuntaba el embajador de Estados Unidos. Decía: esta mañana Rusia vuelve a atacar a Ucrania con misiles hipersónicos. Fuertes explosiones en Kiev, es lo que publicaba en Twitter Brigitte Brink, embajadora de Estados Unidos en Ucrania. Las explosiones se produjeron en toda la capital ucraniana a eso de las 10:30 hora local, dañando gravemente un edificio de 3 plantas en el centro de la ciudad y provocando que llovieran escombros sobre otros 3 distritos. Vitaly Klitschko, alcalde de Kiev, dijo que 5 personas resultaron heridas en este ataque, incluida una joven de 16 años que fue enviada al hospital. Seguimos contándoles más ataques. Rusia ha continuado con sus ataques contra objetivos energéticos ucranianos en las últimas horas. Los misiles rusos han alcanzado un almacén subterráneo de gas de Ucrania en la última oleada de ataques contra instalaciones eléctricas, según confirmaba la empresa energética estatal ucraniana Naftogaz, que además añadió que el suministro de gas a los consumidores no se había visto afectado. El Ministerio de Energía y los distribuidores del país dijeron que Ucrania ha aumentado las importaciones de electricidad y detenido las exportaciones el domingo, tras la reciente serie de ataques rusos en los que el principal productor de energía, DTEK, perdió el 50% de su capacidad. Como saben, Rusia atacó el viernes instalaciones ucranianas de generación y transmisión, provocando importantes apagones en muchas regiones. A primera hora del domingo también fueron atacadas instalaciones energéticas en 3 regiones ucranianas. El presidente ejecutivo de Naftogaz, Oleksiy Chernysov, declaró que los equipos resultaron dañados en el ataque y que se estaban empezando a reparar. Pendientes de más noticias, de más actualidad, la versión de Ucrania, Zelensky acusando a Putin. Hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado.
Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de nuevo en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas, a la actualidad, y apuntamos ahora a la versión por parte de Ucrania, por parte de su presidente, de Volodymyr Zelensky, después de que Rusia pusiera en duda este lunes las afirmaciones de Estados Unidos sobre la autoría del grupo Estado Islámico de un atentado con armas de fuego contra la sala de conciertos en Moscú, la sala Crocus City Hall. Como saben, 4 hombres, al menos uno de ellos tayiko, fueron puestos en prisión preventiva por terrorismo y comparecieron por separado. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está acusando a Putin de intentar desviar la culpa del atentado a Ucrania. Miramos ahora a los países de la OTAN, en concreto a los presidentes de Letonia y Estonia. Han instado a los miembros europeos de la OTAN a restablecer el servicio militar obligatorio para prepararse ante una posible amenaza de Rusia. También han pedido un impuesto especial de defensa y un aumento del gasto militar en los próximos años. El presidente letón, Edgar Rinkēvičs, decía: es necesario un debate serio sobre el servicio militar obligatorio. Nadie quiere pelear, pero el problema es que nadie quiere ser invadido y nadie quiere que lo de Ucrania suceda aquí. En una entrevista en Financial Times, Rinkēvičs ha señalado que los países europeos tienen que volver a los niveles de gasto en defensa de la era de la Guerra Fría y que hay que sentarse a discutir el regreso del servicio militar obligatorio para aumentar el número de soldados de los países europeos de la OTAN. Miramos ahora los precios del petróleo. Han subido este lunes en las primeras operaciones de Asia por preocupaciones sobre un suministro global más ajustado que provoca una escalada de conflictos en Oriente Medio y entre Rusia y Ucrania, mientras que un número cada vez menor de plataformas estadounidenses se sumó a la presión alcista de los precios. Los futuros del crudo Brent subieron unos 52 centavos, en torno al 0,6%. Por su parte, los futuros del crudo ganaron 55 centavos, un 0,7%. Ambos índices de referencia cayeron menos del 1% la semana pasada en comparación con la semana anterior. Un dólar estadounidense más fuerte, que subió cerca de un 1% durante la última semana, ha mantenido controlados los precios. La escalada de tensión geopolítica, junto con un aumento de los ataques a instalaciones energéticas en Rusia y Ucrania, junto con la disminución de las esperanzas de un alto el fuego en Oriente Medio, están aumentando la preocupación sobre el suministro mundial de petróleo, es lo que apuntaba Hiroyuki Kikukawa, el presidente de NS Trading, a una unidad de Nissan Securities. Miramos ahora a Apple. A la Comisión Europea inicia desde este lunes investigaciones de incumplimiento contra Apple, Alphabet y Meta en virtud de la Ley de Mercados Digitales. La Comisión ha expresado su preocupación de que las acciones tomadas por estos guardianes puedan no cumplir plenamente con sus obligaciones bajo la DMA. En un comunicado decían que hoy la Comisión ha abierto investigaciones de incumplimiento bajo la Ley de Mercados Digitales sobre las reglas de Alphabet, sobre la dirección en Google Play y la autopreferencia en la búsqueda de Google, las reglas de Apple sobre la dirección de la App Store y la pantalla de elección para Safari y el modelo de pago o consentimiento de Meta, es lo que afirmaba la Comisión en un comunicado. Por su parte, Financial Times declaró anteriormente que Meta tenía la intención de presentar una apelación ante la ley para presentar argumentos contra la categorización de Facebook, Messenger y Marketplace como guardianes. La investigación va a durar hasta 12 meses.
Hablamos ahora del primer ministro chino Li Qian. Ha anunciado la intención de Pekín de emitir nuevas reglas sobre el acceso al mercado y los flujos internacionales de datos. En su intervención en el Foro de Desarrollo de China 2024 en Beijing, Li ha pedido a las empresas de todo el mundo que inviertan en el país asiático y profundicen su presencia en China. Todo esto después de que Beijing relajara algunas reglas de inversión extranjera cuando los flujos de inversión se desplomaron cerca del 20% en los 2 primeros meses de 2024. Además, el primer ministro ha revelado que China quiere impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial y la economía de datos. Miramos ahora a la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Ha urgido a China a reinventarse con políticas económicas para acelerar la resolución de la crisis del mercado inmobiliario e impulsar el consumo interno y la productividad. En una reunión de altos funcionarios chinos y ejecutivos de empresas mundiales, Georgieva ha declarado que China se enfrenta a una encrucijada: o bien confiar en las políticas que han funcionado en el pasado o reinventarse para una nueva era de crecimiento de alta calidad. Ante esta premisa, los representantes de la segunda economía del mundo han expresado su confianza en que Pekín alcanzará sus objetivos económicos, incluido un crecimiento en torno al 5% este año. Además, han prometido más apoyo a las empresas de sectores estratégicamente importantes, un área que el presidente Xi Jinping ha denominado como nuevas fuerzas productivas. En la inauguración del Foro de Desarrollo de China, Georgieva apunta que esos compromisos se quedan cortos frente a los cambios más radicales exigidos por el Fondo Monetario Internacional. De hecho, Georgieva dijo que un análisis de la entidad mostró que una combinación de políticas más centrada en el consumidor podría añadir 3,5 billones de dólares a la economía china en los próximos 15 años. De lograrse ese impulso, equivaldría a añadir una producción equivalente a más del doble del tamaño de la economía de Corea del Sur. Para lograrlo, China tendría que tomar medidas decisivas para terminar las viviendas inacabadas por promotores en quiebra y reducir los peligros de la deuda de los gobiernos locales. Una característica clave de un crecimiento de alta calidad tendrá que ser una mayor dependencia del consumo interno, es lo que afirmaba Georgieva, concluyendo que hacerlo depende de impulsar el poder adquisitivo de los individuos y de las familias. Seguimos mirando a China, nos fijamos ahora en la guerra tecnológica, y es que China ha introducido directrices para eliminar progresivamente los microprocesadores estadounidenses de Intel y AMD en los ordenadores y servidores gubernamentales. Las directrices de contratación también pretenden dejar de lado el sistema operativo Windows de Microsoft y el software de bases de datos de fabricación extranjera en favor de opciones nacionales. Es lo que apunta un informe al que ha tenido acceso Financial Times. Según el periódico, Pekín ha pedido a los organismos públicos de ámbito superior al municipio que incluyan criterios que exijan procesadores y sistemas operativos seguros y fiables a la hora de realizar sus compras. Según Reuters, a finales de diciembre, el Ministerio chino emitió un comunicado con 3 listas distintas de CPU, sistemas operativos y bases de datos centralizadas considerados seguros y fiables durante los 3 años siguientes a la fecha de publicación, todos ellos procedentes de empresas chinas. Miramos también a los mercados. Ha sido un comienzo lento para lo que será una semana acortada por vacaciones para muchos centros, aunque eso no impedirá que Estados Unidos publique este viernes la medida de inflación favorita de la Reserva Federal. Incluso cuando los mercados están cerrados, se prevé que el índice de precios de gastos de consumo personal básico de Estados Unidos aumente 0,3% en febrero, lo que mantendría el ritmo anual en el 2,8%. Se prevé que el índice general suba un 0,4% en el mes y un 2,4% en el año. Miramos ahora a España, uno de los asuntos más controvertidos de este fin de semana. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado suspender la ejecución del bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, al que accedió el pasado viernes a la espera de un informe que ha solicitado a la Comisaría General de Información sobre la incidencia que pueda tener esta medida. En una providencia recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 insta al Servicio de Inteligencia a que le aporten datos sobre las características de la plataforma, así como la incidencia que pueda tener sobre los usuarios dicha suspensión temporal. Cabe recordar que fue el pasado viernes cuando el magistrado acordó bloquear Telegram a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, A3 Media y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Pendientes de más noticias, de más actualidad, buenas últimas horas, de traer como siempre todo el análisis. Hacemos una pausa, unos minutos y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.